Espero que estén bien. Saludos a todos los que se están conectando. Saludos a Tania Marín. Esperemos un momentico que se conecten algunas personas más. De todas maneras, esto lo vamos a dejar colgado aquí en nuestra cuenta al finalizar por Instagram TV. Va a ser un video relativamente corto y lo que quiero simplemente es hacer una actualización con respecto a uno de los dos temas planteados en el programa de ayer, en el cual hablamos largamente sobre esta alza impulsiva, desenfrenada, que está experimentando el bolívar frente al dólar. Y bueno, queremos actualizarnos con los montos que se han alcanzado hoy y repasar un poco la explicación que dimos ayer y cuáles son las perspectivas que podemos tener respecto a este proceso. También saludo a Manolo Reverón, que se está uniendo a la transmisión. Y bueno, voy a esperar nada más un par de minuticos para arrancar con el fondo. Insisto, el tema va a ser actualizar el tema del deslizamiento que está sufriendo el bolívar respecto al dólar, la devaluación brutal que hemos estado experimentando sobre todo esta semana y muy especialmente en las últimas 72 horas, donde prácticamente ha habido una devaluación de más de 20%. Y bueno, vamos a actualizar estos montos y a dar alguna explicación sobre lo que está pasando y lo que podemos esperar, ¿no? Bien, siguen uniéndose algunas personas y de todas maneras, insisto, esto va a quedar en esta cuenta Instagram como un archivo de IGTV que vamos a subir para que sea visible para todo el mundo y puedan verse en diferido. Bueno, quiero empezar por repasar los montos de la situación que hemos tenido en los últimos días. El 28 de octubre el dólar sobrepasa los bolívares 500.000 por dólar. Por cierto, quiero aclarar que cuando uno dice 500.000 bolívares por dólar, en realidad cuando uno saca la cuenta de a qué nos estamos refiriendo, hay que agregarle los 5 ceros que le quitó Nicolás Maduro hace poco, en el 2018, y los 3 ceros que le quitó Hugo Chávez. Cuando uno le agrega esos 8 ceros que en total se le han quitado a la moneda, te das cuenta que esos 500.000 bolívares en realidad son 50 billones de bolívares, es decir, 50 millones de millones. Tomen un papel si quieren ahorita para que lo visualicen, anoten 500.000, súmenle 5 ceros, después le suman 3 ceros más, empiezan a poner un puntico de derecha a izquierda cada 3 ceros y le va a dar un 50 con 12 ceros a la derecha, lo cual significa 50 billones de bolívares, 50 millones de millones. Bueno, esa era la situación el 28 de octubre, es decir, hace exactamente 15 días el dólar alcanzó los bolívares 500.000 por una unidad de divisa. Muy bien, el 30 ya había habido un deslizamiento hacia 520.000 bolívares por dólar, es decir, subió 20.000 bolívares en un par de días. Para el 9 de noviembre, es decir, durante todo el mes de noviembre se deslizó desde el primero hasta el 29 de 520.000 a 542.000. Digamos que, sin dejar de ser escandaloso que haya subido 22.000 bolívares por cada dólar, fue un deslizamiento desde cierto punto de vista modesto, es decir, 22.000 bolívares en 12 días, lo cual para el precio que tiene, 500.000 y pico, pues es un porcentaje muy pequeño que tenía en ese momento. Sin embargo, al día siguiente empieza a mostrar un movimiento extraño. Ya para el 11 de noviembre el dólar cierra a 594.000, es decir, en 2 días apenas se desliza de 542 a 594, lo cual es un deslizamiento de más de 50.000 bolívares, que para ese monto de 542.000 representa cerca de un 10%.
Eso ocurrió en apenas 2 días. El día 12, ¿verdad? Ayer abre en 640.000 bolívares y cierra en 666.000 bolívares. Aquí ya empezamos a ver que el deslizamiento entonces se empieza a convertir en una cosa preocupante, ¿verdad? Ya que el 9 de noviembre estaba en 542.000 y el día de ayer cerraba en 666.000. El día de hoy, 13 de noviembre, el dólar abre en 685.000, precio promedio para las 9 de la mañana, y ahorita, hace unas horas, 13 de noviembre, a la 1 de la tarde, el precio promedio, la cotización promedio, según las páginas que lo publican, es de 691.000 bolívares. Es decir, el dólar está a un paso de cotizarse a casi 700.000 bolívares por unidad. Es decir, una brutal devaluación de nuestra moneda en apenas 72 horas. Repito, el 9 de noviembre estaba en 542.000 bolívares a la 1 de la tarde y el día de hoy, 13 de noviembre, ha cerrado a 691.000 bolívares. Esto es una devaluación importante, una devaluación sensible, y si tomamos en cuenta que el 28 de octubre, es decir, cerrando octubre, fue el día que alcanzó los 500.000, pues entonces estamos hablando de una cosa todavía mucho más grave. Como decíamos el día de ayer, esto tiene varias explicaciones. La primera es un tema de mercado. Nos queda claro que hay una demanda de dólares muy importante, en contraste con una oferta muy escasa, y al fin y al cabo el dinero, a pesar de que es un bien especial, de común aceptación y que facilita el intercambio, ya que esa es su principal función, y por ser de común aceptación, justamente ese es el rol que juega en la economía. Todo el mundo acepta dinero porque sabe que va a poder pagar con dinero a su vez lo que consuma. Bueno, al fin y al cabo el dinero se comporta como una mercancía, y en un momento en el cual entonces los dólares están escasos porque hay poca oferta en el mercado y mucha demanda, pues tiende a comportarse como cualquier otro bien, como si faltara harina precocida en los mercados, es como si faltase aceite de motor, es como si no hubiese cualquier bien que a usted se le ocurra. Al final, esa ley que aplica cuando un bien es escaso y hay mucha demanda, pues aplica también para el dinero, que se comporta como una mercancía en un caso como este. Entonces, la primera conclusión es que en este momento está habiendo una gran demanda de dólares con respecto a la poca oferta que hay, y eso convierte al dólar en un bien escaso, en una mercancía escasa, y por eso tiene una tendencia al alza como esta. Aquí nos dice uno de los amigos que nos está siguiendo y viendo en Instagram: siguen financiando el gasto público con más devaluación, no ha cambiado el modelo, siguen haciendo lo mismo. Claro, con devaluación y sobre todo con dinero inorgánico, y ya voy a hablar de eso. Esta era entonces la primera razón, es una razón de mercado. La segunda tiene que ver con esta intervención que nos hace el amigo Moreno, Carlos Daniel Moreno, dice C. Daniel Moreno, yo asumo que es Carlos Daniel. Sin embargo, hay que explicarla. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos en un régimen como este, que hace prácticamente lo que le da la gana, que controla el Banco Central, que él mismo se paga y se da el vuelto, controla la política monetaria que hay en el país, pues entonces simplemente porque no hay un ente rector frente al dólar, le sirve como una suerte de impuesto indirecto. Así que así es como viene cubriendo ese enorme hueco, así es como viene cubriendo esa enorme diferencia que hay entre los ingresos y los gastos, y eso lo que genera es una tremenda indisciplina fiscal, y el financiamiento de ese déficit con dinero inorgánico y con devaluación lo que trae es una enorme presión sobre los precios que genera inflación. Y aquí vamos al tercer punto. Esa inflación ha sido una inflación tremenda, una inflación que ha castigado a los venezolanos de manera terrible en los últimos años. Quiero recordarles algo que dije ayer en el programa de radio: Venezuela tiene 6 años teniendo la inflación más alta del mundo. Desde el 2014 hasta el presente año, todos los 6 años seguidos hemos sido la inflación más alta del mundo. La más brutal de ellas, la más alta, fue en el 2018,
cuando alcanzamos una cifra récord, no solamente en Venezuela, sino en todo el continente americano, de 1.700.000%, según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, 2 millones según algunos especialistas y firmas especializadas, e incluso algunos hablan hasta de 2,5 millones. Sea 1.700.000, sea 2,5 millones, es una de las 5 inflaciones más altas de la historia de la humanidad, junto con la de Hungría, la de Alemania, la de Zimbabue y la de Grecia en sus respectivos momentos. Así que el año 2018 Venezuela entró en un récord negativo, que forma parte no solamente de nuestro récord histórico nacional, sino también del récord mundial. Este año, a pesar de que no es tan grave la cifra, el acumulado es de 4 dígitos, por lo cual seguimos no solamente teniendo la inflación más alta del mundo, sino que estamos todavía en el mundo de la hiperinflación, y se ha prolongado ya bastante, porque esa hiperinflación empezó en el último trimestre del año 2017 y estamos en el último trimestre del año 2020 y sigue, por lo tanto es una de las inflaciones más prolongadas en la historia del mundo también, ya que tenemos ya 3 años en hiperinflación, y lo más seguro es que duremos por lo menos varios meses más. Muy bien, entonces por último, para cerrar, actualizando los montos de que hoy cerró el dólar respecto al bolívar en 691.000 bolívares por unidad de divisa por dólar. La última reflexión es que los economistas coinciden que mientras que no se estabilice el sistema de precios, es decir, mientras que no se controle la inflación, va a ser muy difícil tener un tipo de cambio estable. Es decir, primero hay que controlar la inflación, poner la casa en orden, balancear, equilibrar esa balanza donde está por un lado la masa monetaria y por el otro lado la oferta de bienes y servicios. Es decir, hay que controlar la emisión del dinero y por el otro lado aumentar la productividad, y el régimen hace exactamente todo lo contrario: golpea la productividad y lanza dinero a la calle de manera inorgánica, a manera de bonos, a manera de gasto público, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, mientras que no estabilicemos el sistema de precios, mientras no controlemos la inflación, va a ser muy difícil tener un tipo de cambio estable, y seguiremos viendo este espectáculo de estas devaluaciones brutales todos los días. Yo había visto ya algunas proyecciones a finales de octubre que hablaban de que para final de año, es decir, para finales de diciembre, tendríamos tal vez un dólar llegando al 1.000.000 de bolívares. Pero eso se proyectaba para final de año. Pero con este brinco tan brutal que ha pegado en las últimas 72 horas, donde ya prácticamente estamos en 700.000 bolívares por dólar, bueno, es posible prever, es posible que para finales de este mes de noviembre ya hayamos alcanzado ese doloroso nivel de 1.000.000 de bolívares por dólar, que insisto, a ese 1.000.000 habría que sumarle 8 ceros y va a dar una cifra escandalosa. Va a dar la cifra de 100 billones de bolívares, ¿ok? 1.000 billones de bolívares, perdón. Pónganle allí 1.000.000 y súmenle 8 ceros y saquen la cuenta de cuánto va a dar eso. Cuando llegó a 500.000 era el equivalente a 50 billones de bolívares, sumándole los 8 ceros que le han quitado en los últimos años. En conclusión, y ya para cerrar, quiero decirles que esto no tiene solución inmediata. El régimen parece no importarle, toma todas las medidas que van en el sentido contrario, como seguir lanzando dinero irresponsablemente a la calle para hacer populismo, y lo que hace es agravar el problema de la inflación, y mientras que siga así, pues no podremos tener un tipo de cambio estable. Así que hay que entender que más allá de las políticas económicas que están en los textos de teoría, de todas aquellas que ya se han probado en la práctica y han funcionado, de todo el legado que han dejado los pensadores económicos y los grandes economistas de la historia de la humanidad, de que ya sabemos que a estas alturas hay que controlar la emisión de dinero inorgánico, hay que devolver la autonomía al Banco Central de Venezuela, hay que poner en orden el sistema de precios, y un largo etcétera, aumentar la productividad, toda una receta que ya está más que estudiada, probada, y sabemos que funciona. Lo primero que hay que hacer en Venezuela es lograr el cambio político, porque mientras que Nicolás Maduro sea el que esté tomando las decisiones junto con el equipo que le acompaña y el régimen, pues Venezuela no va a encontrar la solución a ninguna de estas, ni a este problema ni a ningún otro, porque simplemente no están en capacidad
son mediocres, son corruptos y pareciera que más bien el objetivo es destruir todo lo que se pueda al país y vamos en una suerte de caída libre, en un precipicio sin fondo, deslizándonos en una suerte de tobogán que no tiene fin y bueno, los países siempre pueden estar peor y esa es exactamente la situación de Venezuela. Así que a concentrarnos en lo que es más importante, por supuesto todos estamos tratando de sobrevivir, de estirar el dinero, de reinventarnos para poder ajustarnos a esta realidad, pero el objetivo número uno es lograr el cambio político, salir de Maduro y del régimen para que podamos tener una transición que nos conduzca a unas elecciones libres, justas y verificables y tener allí entonces un gobierno legítimo que pueda empezar la verdadera reconstrucción del país, aparte de devolvernos nuestras libertades públicas y restituir la democracia. Bueno, ese era mi mensaje de actualización con respecto a uno de los temas tratados en el programa de ayer y bueno, los dejo hasta aquí y nos vemos cuando sea necesario o en el programa del próximo jueves. Muchas gracias, hasta la próxima.